Contexto sociológico. No, es viernes, es día de escucharte. Bienvenido, buenos días. Al contrario, es un gusto estar contigo, con ustedes el día de hoy. Te cuento, mira, hay muchas cosas que siempre están ocurriendo tanto en Torreón como en Coahuila, en México, muy vinculadas a temas estrictamente políticos o económicos. Sin embargo, a últimas fechas me puse a pensar un poco sobre qué temas en Torreón en particular eran temas que no se trataban de manera cotidiana, como temas tabús. Todas las sociedades, está probado por estudios antropológicos, tienen temas que no se tratan, que ya sea por prejuicios o por convenciones sociales, que marginan de la conversación cotidiana. Me puse a pensar yo sobre cuáles pudieran ser algunos de esos temas que la sociedad torreonense, ya sea por prejuicios o por convenciones sociales establecidas, no comenta, no conversa, no discute y prefiere mantenerlos un poco, digamos, apartados, ¿no? Y escribí o reflexioné sobre 6 temas que con mucho gusto y dolor también comparto, ¿no? Mira, el primero, que es una tendencia que tenemos como torreonenses, que culpar al otro de nuestros problemas. Las culpas de nuestro retraso socioeconómico se las llevan Saltillo o los gobiernos estatales de Rogelio Montemayor a Rubén Moreira, y con bastante razón. Sin embargo, ¿cuándo empezaremos a asumir nuestra responsabilidad de lo que nos sucede? A partir de esa incapacidad casi genética que tenemos para unirnos y construir el mejor futuro para Torreón. Esa sería la primera reflexión, ¿no? La segunda, somos regionalistas, amamos Torreón profundamente, ¿no? La comarca lagunera, pero rara vez nos cuestionamos de los vicios que conlleva nuestro regionalismo, y algunos de ellos son el sentirnos, en ocasiones, moralmente superiores a los no torreonenses, ser nostálgicos, faltos de autocrítica y resistentes al cambio. Muchas veces también imaginamos que más allá de Matamoros, pues todo es X, ¿no? El tercer tema, que yo considero que es tabú también, es el siguiente. Lala, Soriano y Peñoles juegan un papel clave en la economía, pero nunca les exigimos que vinculen de manera transparente sus proyectos empresariales a la sustentabilidad de la región para asegurar la vida plena de nuestros nietos, bisnietos y tataranietos. Más allá del desahogo entre amigos, muchas veces crítico, no pasamos. Solo recrudecemos nuestra ambivalencia ante la presencia de esos corporativos y nada más, sin exigirles claridad y transparencia respecto a su aporte de sustentabilidad para la vida futura de Torreón. El cuarto tema, de 2007 a 2014 vivimos un periodo de violencia extrema que dañó el cuerpo, la psique y el alma torreonense. Y me pregunto, ¿aprendimos cómo nos afectó esa violencia? ¿Qué tanto de ella la hicimos nuestra, la hicimos crónica y la reproducimos en nuestra cotidianidad? ¿En qué etapa de este duelo colectivo nos encontramos? ¿En la negación, en la ira, en la negociación, en la depresión o en la aceptación? El quinto tema tiene que ver con nuestra relación con el pasado. Ciertamente somos una ciudad de raíces jóvenes, pero no las honramos. Si nos ponemos a pensar, casi todas las efigies, placas o monumentos de nuestros fundadores, migrantes o personajes históricos son inexistentes. Nosotros, de una manera o de otra, las hemos ido destruyendo. Y el último tema, que tiene que ver con la matanza de los chinos el 15 de mayo de 1911, fueron 303, ¿no? Existen distintas tesis o hipótesis sobre qué fue lo que realmente sucedió. Existe, sin embargo, una muy reciente puesta al debate por Julián Herbert en su libro En la casa del dolor ajeno, que habla de que existía xenofobia y resentimiento de clases empresariales torreonenses que bien pudieron haber sido responsables de esa matanza. Él asegura que hay datos forenses que lo demuestran así. Bueno, tocar esos temas, que a mi parecer son tabú y existen en todas las sociedades, es crucial para explicarlos, porque solo así podremos enfrentar la verdad y el dolor que conllevan, y solo así podríamos crecer aún más como torreonenses. Hasta aquí la reflexión, Marcela. Uy, me dolió la frente. No, déjame te digo, a mí me dolió también. O sea, no
fácil escribir sobre estas cosas porque nos pegan en el corazón, en la inteligencia y en el corazón, ¿no? Claro. Claro, pero sí creo que es muy importante que se desglose cada uno de estos puntos porque cada uno de ellos implica muchas cosas, ¿no? En principio, esto que tú decías fueron los puntos, los esbozaste perfectamente, pero con el dos que me quedo es, por una parte, esto de pensar que somos superiores. ¿Realmente tú crees eso? Es decir, que este regionalismo que luego priva, que somos laguneros, porque fíjate que no decimos soy torreonense, decimos soy lagunero. De este lado de Coahuila y de Durango nos identificamos y nos reconocemos como laguneros. No sé si porque sea más fácil decir lagunero que torreonense, pero finalmente o Gómez Palatino, finalmente sí creo que hay ahí este regionalismo que involucra a los dos estados y que involucra a estas regiones de cada uno de ellos. Pero es un regionalismo que yo creo que se ha exacerbado más desde la forma que desde el contenido, desde el fondo, porque desgraciadamente creo que lo que nos está faltando es identidad y es amor por la tierra, porque si tuviéramos amor por la tierra y una identidad bien puesta, defenderíamos a cabalidad luego los otros postulados que tú mismo traes, ¿no? Cómo se está desarrollando económicamente la región, qué tipo de daños hace el desarrollo de estas economías privadas, quiénes las están acotando, qué están haciendo los gobiernos, es más, hasta interesarnos realmente por el ejercicio de gobierno, que luego no es tan fácil ni tampoco le interesa a todo mundo. Sí, mira, yo baché lo torreonense porque yo siento que lo lagunero, como una reacción o metáfora, sufre de una paradoja. Somos laguneros en aspectos estrictamente culturales. ¿Ves? La comida, de repente los sitios que visitamos, los personajes que son icónicos y que nos unifican como comarca. Pero en términos prácticos, en términos, como tú lo dices, económicos, es decir, como para ir construyendo un futuro en común, ahí es donde realmente no mostramos la solidez de nuestra identidad. Es decir, nuestra identidad tiende a ser más metafórica en aspectos de corte cultural, pero no de corte político o económico. Por eso no tenemos no hemos desarrollado todavía esa capacidad para considerarnos como metrópoli, que es un poquito el tema que trae un grupo de empresarios ahí en Torreón, que tú bien conoces, ¿no? Uh-huh. Desde el cual ya hemos platicado, ¿no? Entonces adolecemos pues de eso, es decir, estamos en una misma región, compartimos un destino común, pero no hemos sido todavía capaces de construir este futuro de manera compartida, reforzando esta idea de laguneridad, ¿verdad? Porque si nos ponemos a analizarla, no es lo mismo la definición de estar lagunero para el torreonense que para la persona que vive en Lerdo o en Gómez Palacio, que es un tema, que podemos abordar en otro momento. Pero sí coincido contigo, en la medida que sintamos esa unidad de intereses, de destino histórico como futuro a construir, no solamente en lo cultural, sino en lo político y lo económico, los otros temas podrían tratarse o reflexionarse, ¿no? Uh-huh. Coincido plenamente contigo. Ahora, hay un tema que sí creo que me parece está en el fondo de todo esto y que tiene que ver con el periodo de esta violencia extrema que vivimos del 7 al 14 aproximadamente, ¿no? Que nos hizo mucho daño. Te cuento una experiencia. Un grupo de estudiantes de un doctorado en investigaciones prosociales de la misma Ibero ahí en Torreón hizo un ejercicio muy sencillo con estudiantes de la preparatoria Pereira, de la Carlos Pereira, ¿sí? Del tercer año de preparatoria. Y la idea era entender, a pesar de ser muy jóvenes los muchachos, 17, 18 años, si ellos recordaban algún tipo de experiencia de violencia en lo social, en la escuela, en la familia, en lo personal, en el periodo del 7 al 14, ¿no? Y si de alguna manera sentían ellos o pensaban o observaban que esa violencia seguía reproduciéndose. Bueno, el ejercicio fue fantástico en el sentido que los muchachos demostraron una gran necesidad de hablar de esos temas. Entonces, si los muchachos, estamos hablando de 17, 18 años, ¿no? Están ansiosos por hablar sobre eso, para de alguna manera sanar lo vivido, imagínate la mucha otra gente que hay en Torreón que también quisiera o tiene la necesidad de hablar sobre esos temas, ¿no?
para ir sanando de manera progresiva. Yo siento que ese dolor está ahí, yo siento que ese duelo está ahí y que no lo hemos podido todavía superar porque no hablamos de él y no hay en los foros o las circunstancias adecuadas para hacerlo. Pero bueno, ese es un tema que a mí me impactó mucho cuando lo estuve escribiendo, ¿no? Uh-huh. Pero creo que si estamos atorados, digamos, en esta etapa de duelo en la que todavía no terminamos por resolver lo sucedido. Ahora, déjame te cuento muy rápido. En Colombia, que es un país que ha habido una violencia también terrible desde más de 50 años, ¿no? Por razones políticas, el narcotráfico, la guerrilla, en fin, hay mucho trabajo en ese tema. Uh-huh. Trabajo comunitario, es decir, sí, o sea, hay psicólogos, sociólogos, antropólogos que se dedican estrictamente a trabajar con comunidades para sanar esas experiencias de vida violenta que sufren, ¿no? Pero bueno, te lo pongo porque ese fue el punto, digamos, que a mí más me impactó, ¿no? De todo lo que he comentado. Claro, por supuesto. Sí, y también me quedo, y creo que lo estaré pensando, porque sí me parece importante, es ¿qué hacemos con ese dolor que se generó por los días de violencia? Porque finalmente la impronta del miedo, del coraje que te da ver cómo nuestra región empezó a ir en declive precisamente por esos días tan aciagos, tan difíciles. O sea, ¿qué hemos hecho con eso? Es como darle la vuelta a la página y decir, no, aquí ya no pasó nada y todo está bien. Pues no, tenemos que resolver esas heridas que ahí se quedaron, que dejaron y que son parte ya de nuestro pasado y tenemos que verlo y resolverlo para que podamos seguir adelante. Exacto, porque la resiliencia finalmente necesita ser visibilizada en términos colectivos y personales. Y la única manera de hacerlo es precisamente entendiendo el dolor, ¿verdad? Y el duelo que estamos viviendo como colectividad por lo sucedido. Entonces sí, coincido plenamente contigo. Entonces es un poco reconocerlo, ¿verdad? Reafirmar el sentido de resiliencia colectiva y avanzar. No sé, mira, hay muchas instancias, se me ocurren a través de las iglesias, Casa Íñigo, las preparatorias, las universidades. Es decir, se podría armar cosas muy, muy lindas en ese sentido, como para trabajar ese tema de manera colectiva e ir avanzando como para superar lo sucedido, ¿no? Porque las secuelas están ahí y no las podemos negar para suponer que ya no existen. O sea, son cicatrices abiertas todavía que necesitan ser cerradas mediante un proceso de trabajo de sanación, ¿no? Uh-huh. Exacto, justo eso. Las maneras y los cómo las podemos pensar, ¿no? Pero en principio hay que reconocer que la situación está ahí, ¿no? Exacto, pero es que mira, si ni siquiera la identificas, si no la reconoces, no la puedes manejar y no la puedes transformar. Entonces hay que hacer un ejercicio de reconocimiento, ¿no? Y no con el diagnóstico de las asociaciones, de los gobiernos, sino el diagnóstico de los ciudadanos. O sea, así estamos, así nos encontramos hoy por hoy. Resultado de distintos factores que habrá que recapacitar en ellos, pero saber exactamente dónde estamos parados para poder transformar e ir por más y a sabiendas que podemos y que no debemos depender de una, de dos, de tres, de cuatro empresas, sino tenemos que depender de nosotros mismos. Exacto. Porque si no, la verdad de las cosas es que esas dependencias en cualquier ámbito de la vida, desde lo económico hasta lo personal, no son buenas. Coincido contigo, sí. Pues Luis Fernando, muchas gracias. Era viernes para hacernos pensar tanto, pero finalmente creo que vale la pena porque el fin de semana puede ser un buen momento para pensarnos sobre nuestra identidad, sobre lo que significa para nosotros y sobre los pendientes que identificamos nosotros en este ser torronense, ser Gómez Palatino, ser lagunero. Muchísimas gracias.